En la tarde del Jueves Santo, el Señor, reunido con todos sus discípulos, en un momento determinado de la cena, se levanta, coge la toalla y se pone a los pies de los discípulos. Detrás de ese momento, después de lavarle los pies a los discípulos, les entrega el mandamiento nuevo del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Aquellos discípulos se quedaron atónitos al ver cómo la mirada de Jesús se dirigía personalmente a cada uno de ellos, después de haberles lavado los pies. El Señor les quería retransmitir y quería mostrarles cómo, además de la palabra del mandamiento nuevo del amor, había un gesto de caridad que pudiera conmover su corazón. Eso es lo que hace el Señor cada vez que nosotros nos encontramos con Él. Él es el que se inclina y nosotros nos cruzamos con la mirada tierna, verdadera, fuerte del amor, de un amor tan fuerte que es capaz de entregarse posteriormente en la cruz para mostrar que de verdad el Señor está dispuesto a quedarse con nosotros y amarnos para siempre. Si hoy nosotros tenemos necesidad de un amor, no es un amor efímero que pueda cortarse en cualquier momento, sino que es un amor estable que nos lleva hacia el infinito de la caridad verdadera de Cristo, que quiere mostrarnos que somos amados radicalmente por Él. Dejémonos vivir cada día en el recuerdo de este Jueves Santo, porque tú y yo necesitamos de este amor y los que están a nuestro alrededor también nos necesitan como instrumentos que fueron los discípulos para mostrarle al mundo que Dios está con nosotros para siempre. Comenzamos un nuevo foro, un foro que hemos denominado Pueblo de Dios en Salida, aquí en nuestra Archidiócesis de Sevilla, hoy con un tema que nos va a tocar el corazón, vivir el mandamiento nuevo, don y tarea. Para tratar este tema hemos tenido ya la oportunidad de escuchar a nuestro amigo y sacerdote Ramón Valdivia, que es párroco de San Roque. Muy bonitas las palabras que nos has dirigido sobre el mandamiento del amor. Ahora tendremos oportunidad de alargar ese Jueves Santo durante este diálogo que vamos a tener. Y también nos acompaña Constantino Rodríguez Menéndez, que, bueno, que todos lo llamamos Tino, es de seglares claretianos y bueno, es una persona que lleva muchos años integrada en toda la pastoral de la diócesis. A mí me gustaría ahora comentar con vosotros para iniciar este diálogo, que al final es un diálogo a tres, ¿no? Pero es un diálogo sobre un tema tan importante. Y fijaros el título del foro de hoy, ¿no? Vivir el mandamiento nuevo. Sí, vivir. Ese vivir yo creo que identifica un poco todo lo demás, ¿no? Y luego vivirlo como un don para nosotros por parte de Dios, pero también un don hacia los demás, ser un don para el otro. Y luego, claro, eso hay que concretarlo, como con tareas que hay que llevar a lo largo de la vida adelante, ¿no? ¿Cómo podrías tú iluminar esto que después de lo que ya nos has comentado? Hombre, yo creo que es muy importante percibir que la gracia que nos concede el Señor en ese Jueves Santo, que está unido íntimamente con la Eucaristía, es el sentirse amado en primer lugar. Nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, recibir el amor de Dios significa también la oportunidad de hacerte protagonista del amor de Dios en tu vida para los demás. O sea, ser instrumento de Dios. Entonces yo creo que es un camino en el que el Señor va descubriendo poco a poco en cada uno de nosotros el dinamismo de la entrega que viene por la Eucaristía y que al final es un derramamiento de sí mismo para los que están a nuestro alrededor. No se trata del nacimiento de un superhéroe, sino todo lo contrario, de un verdadero hombre que nos acompaña, que reconoce las necesidades de los que están cerca de nosotros y que nos permite entregarnos con alegría. A mí es lo que yo creo que es más significativo de este nuevo mandamiento del amor de Dios. Sí, sí. Y Tino,
¿Cómo completarías tú esto que nos ha dicho nuestro amigo Ramón? ¿Qué punto le pondrías a eso que nos ha dicho él? Yo sobre todo el acento lo pondría en que no es un amor abstracto, es un amor concreto, ¿vale? Un amor que se obras son amor y no buenas razones, ¿no? Estaba recordando cuando pensaba en este momento de diálogo, algo que me llamó mucho la atención siendo adolescente, de un profesor mío que tuvo su mujer tuvo un cáncer y yo me enteré por mi padre, que también era profesor, que su comunidad, que entonces yo ni entendía lo que significaba aquello, su comunidad le había pagado un piso para que pudiera estar en un bajo, ¿no? Para poder aliviar sus molestias. A mí eso me dejó totalmente, pero me impactó muchísimo. ¿Cómo es posible que personas se junten y pongan... Eso es amor concreto, ¿no? Luego ya, con el tiempo, yo he ido conociendo lo que es la realidad de vivir la fe en comunidad y vivir la fraternidad, y ya para mí es una realidad normal. Pero igual que para mí fue impactante, yo creo que el principal testimonio para los demás es ese mirar cómo se quieren, ¿no? Mirar cómo se aman. Mirar cómo se aman, ¿no? El amor concreto que se ve en no de buenas palabras, sino de hecho de claro, preocuparse el uno por el otro. Un amor concreto que no es solo con los más cercanos. Es cierto que cuando hablamos del amor y de la vivencia cristiana, muchas veces lo tenemos que relacionar, y así nos lo ha recordado el Papa Benedicto y también Francisco, que esto se tiene que concretar también en un encuentro, en un acontecimiento. Nos tenemos que encontrarnos de alguna manera con Cristo, ¿no? Y a partir de ese momento de encontrarnos con Cristo, nos sentimos amados y damos ese paso hacia los demás. Tú eso, para que pudiéramos dialogar sobre ello, ¿cómo lo concretarías un poquito más? Bueno, yo creo que el primer punto es la elección de Dios sobre cada uno de nosotros. O sea, si no hay una elección del Señor prioritaria y que uno lo perciba como una elección, pues seguimos permaneciendo en ese desconocimiento. El conocimiento implica la relación afectiva también, y no hay nada más humano que una relación afectiva. Sí, sí. Pero después, en ese paso hacia el otro, es porque quizás la fe también introduce un dinamismo nuevo que nos permite descubrirnos con el otro, y sin el otro no somos. Entonces, ya sea cercano o también lejano. A mí me recordaba lo que hablabas antes del esfuerzo, ¿no? Yo lo percibía más como una visión como los mártires iban al martirio. Pues es por una decisión personal de amor hacia el otro, de amor a Dios, y después como a través de la historia de las misiones, por ejemplo, ha habido uno que ha percibido que su vida está para entregarla para los demás y se va al quinto pino para mostrar ese amor al resto del mundo. O sea, que lo veo con una naturalidad muy grande. Y llamar, sí, una gratuidad, ¿no? Claro. Ahí el concepto de gratuidad yo creo que es clave, ¿no? Esa gratuidad nos lleva a la fraternidad. Tú lo has comentado también antes, lo de la Eucaristía, que es el momento de la mayor fraternidad entre todos. Quizás el tema de la fraternidad es un tema que se habla, ¿no?, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, y hemos avanzado mucho en libertad, algo en igualdad, pero en fraternidad no reconocemos a los demás que son nuestros hermanos, ¿no? Y ese amar al enemigo, nos vemos como competidores, ¿no? Aquello de Caín con Abel, ¿no? Que le dijo al Señor, quizás soy yo el guardián de mi hermano. Es que la clave está en lo último que has dicho, hermano, ¿no? Si, como tú decías, ¿no? Si no hay realmente un encuentro en el que tú sientes que Dios es tu Padre incondicionalmente, si eso no lo has vivido, es imposible que consideres a los demás hermanos. Entonces, lo primero es tener esa experiencia de Dios como Padre. Hay que pedirla. Hay que pedirla. Pero si hay ese encuentro, porque el amor gratuito a los demás
es imposible a base de fuerza de voluntad. Fuerza personal imposible. Lo único que te da esa gracia es realmente sentir que Dios es tu Padre y tú no eres único, ni eres especial. Bueno, sí eres especial, pero todos los demás son también especiales. Entonces tú también eres especial, tú también eres hijo de Dios, por lo tanto tú eres mi hermano. Igual que Él, que Dios Padre es infinitamente misericordioso conmigo, también yo tengo que devolver, digamos, esa misericordia que Dios me da, ese amor que Dios me da con el que está a mi lado, ¿no? Con el que está a mi lado, me sea afín o no me sea afín, o el que tengo más alejado, ¿no? A mí hay una palabra, totalmente de acuerdo, a mí hay una palabra que me impresiona, ¿no?, en este momento de la última cena y que San Juan nos la pone por mucho así. La palabra o la conjugación del verbo amaos, es decir, como yo os he amado. Claro, nos amamos hasta el extremo, ¿no? El extremo de dar la vida por nosotros. No sé si estaremos nosotros disponibles para dar la vida por los demás, pero subrayar ese amaos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo personal, en nuestra familia, en nuestra relación eclesial, en cómo compartimos el ocio, en cómo vivimos la cultura, en cómo es transformar, yo creo, de alguna manera, ese amaos transforma un poco nuestra realidad respecto a los demás. Absolutamente. O sea, porque yo creo que el único dinamismo que es capaz de poder transformar la realidad humana es el amor. El interés, al final, no todo decae, porque hasta la pretensión más gratuita fuera de este orbe, al final siempre entra la búsqueda de una recompensa, ¿no? Incluso en las relaciones familiares, en las relaciones amicales, las relaciones... Todas las todo busca al final un bueno, pero yo que tanto te he dado a ti, y luego resulta que ahora fíjate... Y esa experiencia se diluye cuando nosotros de verdad encontramos en Dios que nos da todo. Porque al final quien nos lo da es Dios, no uno u otro. Y uno cuando realiza un gesto de caridad dice, pero si el mayor beneficiado soy yo. No es que yo vaya dado, sino el que da y da soy, con alegría recibe mucho más de lo que Claro. da. Claro, en todo este contexto, cuando hablamos del amaos, pues claro, hay unos preferidos del Señor, los pobres, es decir, los pobres que no son los pobres materiales, sino los pobres de espíritu, la gente que está en lo que ahora comentamos todos, ¿no?, en palabras del Papa, en las periferias, en las veredas de los caminos, en todo esto. Claro, nosotros como Iglesia, en gran medida, sabemos y lo tenemos cada vez más claro, y está desde el buen samaritano, desde la parábola, ¿no?, que si somos cristianos de verdad, tenemos que estar con la gente que más nos necesita. Ya digo, material, social, hay muchos tipos de pobres y muchas realidades. Hay momentos sangrantes y ahora mismo estamos viviendo con la pandemia, pues muchas cosas muy difíciles, ¿no? Una crisis sanitaria, económica, social, cultural, personal. Estamos viviendo un momento complejo. Pero, ¿cómo podemos nosotros, y esto, darle esa verdadera dimensión social al Evangelio sin amar a los pobres? Es decir, yo creo que es imposible. Y eso te has referido a los mártires, ¿no? Pero en cualquier momento de la historia de la Iglesia, y en otras tradiciones religiosas, los grandes santos y las grandes referencias para todos siempre han tenido una acción radicalmente centrada en los pobres. ¿Cómo traeríamos toda esta tradición, toda esta vida, todo este mensaje a lo concreto de la vida de hoy? Es decir, ¿cómo podemos estar cerca de esa opción preferencial por los pobres en una sociedad, pues bueno, un poco aburguesada, y en una Iglesia en gran medida necesitada de que brille esa dimensión social como parte esencial del Evangelio? Mira, desde luego, para ese sentimiento de sentirse hijo de Dios, lo primero que te hace es tener sensibilidad, olfato, ¿no?
Pero ese olfato hay que trabajarlo continuamente. Y trabajarlo continuamente solo es muy difícil. Aunque Dios te dé la gracia, no sé qué. Entonces, esto hay que hacerlo juntos. Esa relación, ese amor recíproco que teníamos en la comunidad eclesial sirve como escuela de fraternidad para trabajar esa sensibilidad hacia afuera. Entonces yo creo que una de las cosas para las que funciona esto de la fraternidad y de la comunidad eclesial es porque te mantiene, digamos, el pulso, la tensión hacia afuera. Deja de ser... Pensar solo en ti mismo. Eso, la autorreferencialidad se pierde en el discernimiento de la comunidad y te hace mirar hacia afuera, ¿no? Y te ayuda a tener una lectura creyente de la realidad, ¿no? Yo ahí, más concreto, por poner una pincelada, a mí me recuerda mucho lo que es la vida de una familia. Claro. En la misma familia, la madre, el padre, se vuelcan fundamentalmente hacia el hijo más necesitado. Yo algunas veces digo, para provocar un poquito en la feligresía, digo, yo creo que la madre y el padre no quieren a todos sus hijos iguales. Y ya se me echan encima, porque hay que ver cómo no, porque se quiere... Si quiere por igual. Se querrá más pero o menos luego... igual, pero hay una preferencia indisociable hacia el más necesitado. Y eso se ve en todas las familias, que la persona que está con menos recursos, todos se vuelcan hacia ella. La que concita más amor en su entorno. Claro, claro. Sí, es un ejemplo transformador. Bueno, vamos llegando ya, nos hubiera gustado hablarle, pues seguir hablando mucho tiempo, ¿no? Pero estamos llegando ya al final en un tema como el de hoy, ¿no? Vivir el mandamiento nuevo, don y tarea. A mí, para terminar, me gusta mucho esa expresión que ha introducido Francisco, el de soñar, ¿no? Y yo os digo, os planteo, ¿qué dos cosas o con qué cosas nos quedaríamos soñando en esta humanidad nueva que necesitamos, donde el amor tiene que estar en el centro? ¿Cuál sería la base de ese sueño para recomenzar de nuevo y reconocernos más hermanos entre nosotros? Uy, eso es muy difícil, pero quizás porque sueño y no me recuerdo luego los sueños, pero yo me quedaría con el que nosotros de verdad pudiéramos descubrir lo que el Señor nos dice del amor que nos ha entregado. Dice, y esto tiene que dar todavía más. Entonces, cada vez que nosotros descubramos el amor de Dios, ¿cuánto me queda a mí por amar? Infinitamente. ¿Cuánto me queda a mí por amar? Entonces eso a mí me entusiasma, más que quedarme aprobado, más que abre aprobado, horizontes. Me abre horizontes, claro. Sí. Pues mira, yo creo que, sí, soñando, que necesitamos los cristianos creernos de verdad que lo que tenemos que decir nos hace a todos más humanos, plenifica nuestra humanidad, no es algo ajeno a nosotros y que realmente nos hace recuperar esperanza, nos hace ese amor, es testimonio de que realmente es posible hacer las cosas de otra manera, vivir las cosas de otra manera, que realmente la hermandad, esa fraternidad que decías que estaba denostada, es un sueño realizable, ¿no? O sea, yo me conformaría con que nos creyésemos que tenemos mucho que decir para que el mundo sea mejor, ¿no? No, y yo termino ya diciendo este foro que hemos vivido, en medio de nosotros ha estado el Señor, pues diciéndole a todos lo que cada uno necesita, ¿no? Que si somos más cristianos, somos más humanos. Muchas gracias a ambos y bueno, hasta un próximo foro. Espero.